Hola, soy Nair Sosa, soy integrante del grupo de Envión. Estamos trabajando en el proyecto de Jóvenes y Memoria. Para hoy entrevistamos a Eliana Ornado. ¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron al golpe de Estado de 1976 en Argentina? Bueno, las principales causas que llevaron a este golpe de Estado fue una crisis económica y social que atravesaba Argentina en ese momento, un descontento político con el gobierno de Isabel, y bueno, en el plan económico se implementó el Rodrigazo, que empezaron a aumentar una inflación, un aumento de la inflación y tarifas. Entonces fue una gran ventaja para la Junta Militar, que vio como posibilidad para poderlo llevar. El descontento social, empezaron a haber huelgas por los despidos que generó el Rodrigazo, bueno, había endeudamiento, entonces un malestar social importante. Empezaron a aparecer grupos de movimientos como eran los Montoneros y el ERP, que era un grupo de guerrillas, digamos. Entonces también la dictadura, los militares se llevaron de eso para aprovecharlo, lo aprovecharon ese momento, lo aprovecharon para poder llevar el golpe a cabo. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. ¿Qué impacto tuvo la dictadura militar en la cultura y educación de nuestro país? Bueno, fue devastadora. En lo que es educación hubo desapariciones, vigilancias en las escuelas, todo lo que era la militancia estaba prohibida, los centros de estudiantes, todo eso estaba todo prohibido. Hubo exilios de estudiantes o de maestros, desapariciones, torturas, y bueno, al día de hoy, un hecho importante que hubo en la historia fue la Noche de los Lápices, que lo estuvimos trabajando con los chicos de secundaria, en donde se secuestra a estudiantes de la Universidad de La Plata, se los tortura y algunos hoy continúan en calidad de desaparecidos, ¿sí? Solamente uno se salvó, entre comillas, porque fue para demostrar a la sociedad lo que estaba pasando, o sea, que sea vocero de lo que estaba pasando y aterrorizar a la sociedad, que fue Pablo Díaz, ¿sí? Que fue uno de los testigos del juicio a la Junta Militar en 1985. Empezamos a hablar, ¿dónde estamos? Creemos que en la Brigada de Investigaciones de Banfield. Y empezaba a hablar, y ahí me doy cuenta de que estaba el mencionado Ernesto Ganga, Víctor Carminati, Alicia Carminati, Graciela Perna, Horacio Ungaro, tenía 17 años, Claudia María Falcone, tenía 16 años, Francisco López Muntaner, tenía 15 años, Daniel Alberto Racedo, creo que tenía 18 años. Si me equivoco en la edad de estos chicos es por 1 año o 2 años nada más. En algunos casos unos días nada más. Claudio de Hacha tenía 17 años y el 21 de septiembre él me dijo posteriormente que había cumplido 18 años. Pero no olvidarme ninguno. María Clara Ciocchini. A todos nos habían preguntado sobre lo del boleto escolar, sobre el movimiento que había sido el boleto escolar secundario, sobre por qué habíamos participado, qué intereses, qué nos movía a nosotros a haber ido a pedir el boleto escolar secundario, qué nos hacíamos nosotros en el centro de estudiantes secundario.
cuál era nuestra relación, si estábamos, quién nos guiaba a nosotros, quiénes eran nuestros responsables, si teníamos responsables. Eso eran todas las preguntas. ¿Cómo se vio afectado el sistema educativo durante la dictadura? Bueno, como dije, ideológicamente implementaron el adoctrinamiento militar, era estricto, digamos, era todo lo que relacionado a la militancia, no había libres de pensamiento, no había centro de estudiantes, no podías opinar diferente de lo que ellos proponían, si no eras el subversivo, eras el contrario, ¿sí? Se prohibieron, se cerraron carreras, se quemaron bibliotecas, se censuraron libros, canciones, eso también dentro de la cultura, también se sancionaron canciones, muchos artistas tuvieron que exiliarse fuera del país. Y bueno, algunos eran secuestrados, torturados y desaparecidos. ¿Cómo se ejercía el control ideológico dentro de la escuela y las universidades? Como dije antes, o sea, ellos imponían su enseñanza a través del adoctrinamiento militar y eso era lo que se acataba en las escuelas, no había otro pensamiento que el de ellos. ¿Qué pasó con los adolescentes y estudiantes que tenían ideas políticas contrarias al régimen? Bueno, lo mismo que pasó en la Noche de los Lápices, eran vigilados, perseguidos, en algunos casos secuestrados y desaparecidos, o muchas veces, ¿qué hacían? Eran encarcelados y los largaban, muchas veces no, y otras veces, en lo que es en las escuelas, a los profesores los despedían. Con mucha suerte, que no desapareciera, porque era su mecanismo, ¿sí? ¿Qué reflexión tenés vos de eso que hablaste y qué pensarías si lo hubieses vivido? Yo creo que si lo hubiese vivido, no sé qué hubiese pasado de mí, porque yo, para mi punto de vista, creo que si la dictadura hubiese logrado la victoria con la guerra de Malvinas, yo no sé qué estaría pasando hoy en Argentina. A lo mejor yo lo hubiese vivido, ustedes no, pero para mí el perder contra Inglaterra en la guerra fue lo que puso punto final a la dictadura. Porque ellos lo que querían era ganar la guerra y seguir en el poder. Era lo que pasa que a los argentinos lo que nos une es esta idea de patriotismo, de no sé, por ejemplo el Mundial. En el Mundial nosotros nos unimos, entonces en esas circunstancias los argentinos se unen y yo creo que si hubiesen ganado la guerra Malvina, hoy estaríamos, a lo mejor no hoy, pero años después de la dictadura hubiésemos seguido con un gobierno militar o una dictadura. Y siendo profe hoy y sabiendo lo que pasó en el pasado, lo estricto que es. ¿Qué pensás, que es mejor o es peor? No, para mí no es mejor en nada, porque ustedes pónganse a pensar que, y yo, ¿no? Porque yo nací en el 95, o sea, ya había pasado un montón de años. No hubiese sido lindo, porque nosotros tenemos derechos gracias a que volvimos a la democracia. Porque si no hubiésemos vuelto a la democracia, no podríamos pensar diferente, salir a juntarnos con amigos, porque eso estaba prohibido, estar juntos por mucho tiempo en un lugar era sospecha, o sea, era sospechoso. Entonces, esas libertades no las hubiésemos tenido hoy en día. Entonces, para mí, eso no se puede volver a repetir nunca más, como lo dice la frase, y entonces, para mí no estoy de acuerdo con eso. O sea, he escuchado gente que es difícil de entender, porque yo soy de otra generación y digo que no quiero eso, que estaban mejor con los militares. Yo no sé en qué, a lo mejor era la falta de información que se tenía, entonces por ahí es eso. Que costó mucho, como ustedes saben, nosotros miramos la película 1985 y después de volver a la democracia, 2 años de volver a la democracia, todavía la gente tenía miedo de hablar sobre los temas. Había testigos que no querían hablar porque eran perseguidos, amenazados. El mismo fiscal de la causa era amenazado, entonces
era contradictorio. Que después de 2 años de volver a la democracia todavía la gente tuviera miedo, pero bueno, era parte de lo que pasaron, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender de la dictadura militar para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro? Yo creo que no olvidarnos de la historia, que si bien fue un objetivo de la dictadura, era borrar parte de la historia. Entonces, no olvidarnos de esos sucesos que pasaron, que fueron terribles. Creo que nosotros durante nuestra historia tuvimos 6 golpes de Estado, pero la última fue la más sangrienta, la más devastadora, desde el robo de bebés, desde las torturas, exactamente, todo eso no hay que olvidarlo y obviamente respetar y ser más respetuoso al pensamiento del otro, no porque pensé distinto te vamos a secuestrar o te vamos a torturar, sino, bueno, podemos pensar distinto, pero podemos lograr una sociedad más justa, más libre, con diversidad, ¿sí? Si no, nuestro pensamiento es lo que nos hace únicos, pero después somos todos iguales. Entonces, eso, no olvidarnos de lo que pasó y ser nosotros los conscientes y los voceros de que esto no se vuelva a ocurrir. Muchas gracias.